No mereces respeto solo por existir. El respeto no se exige, se gana. Y si crees que te lo deben todos y cada una de las personas que conoces sin dar nada a cambio, bueno, pues tu ego te está mintiendo. Roberto estaba convencido de que por ser el jefe en su trabajo, todos debían de respetarlo. Tenía el puesto, la experiencia y un currículum que impresionaba. Pero en su equipo el ambiente era tenso. Cumplían sus indicaciones, que parecían más órdenes, pero no había lealtad de por medio. Un día, en una reunión, un empleado le dijo de frente: yo sigo tus instrucciones porque es mi trabajo, pero eso no significa que te respete. Y esa frase le causó algo por dentro. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo tenía esta creencia de que todo el mundo lo respetaba precisamente porque estaban siguiendo sus indicaciones. Y esta frase lo dejó frío. Toda su autoridad se había basado en un título y no en un liderazgo real. Con el tiempo Roberto entendió que el respeto no viene con un cargo, una edad o un parentesco. El respeto se construye y se puede perder en segundos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a empezar con un tema muy interesante y es un poquito confrontativo y es algo que nos puede chocar a todos. Pero ojo, este respeto no habla de necesariamente un respeto mínimo, indispensable que le debemos a todas las personas para que la sociedad funcione, ¿no? Obviamente no estamos hablando de un respeto de agresiones, ¿no? Sino un respeto de valoración intrínseca, de que se te valore como ser humano. Eso sí va a estar siempre, ¿no? Pero el respeto en el cual la gente te ve hacia arriba, te ve como alguien competente, alguien capaz, alguien digno de admiración, alguien digno de confianza. Ese es el respeto del que estamos hablando aquí. El ego quiere respeto automático. Cree que por tu historia, tu posición o tu experiencia, el mundo tiene que inclinarse ante ti. Pero la verdad es otra. El respeto no se regala, sino que se provoca, se sostiene y se renueva con unas acciones diarias, y todo el tiempo tenemos que cultivarlo. Confundir respeto con miedo o con obligaciones, de hecho, puede resultar incluso hasta peligroso. ¿Por qué? Porque el miedo desaparece en cuanto la otra persona ya no te necesita. La obligación se rompe en cuanto cambian las circunstancias. El respeto genuino se mantiene incluso cuando nadie te está mirando, cuando tú no estás presente. Y aquí está lo duro. Si tienes que exigir respeto, probablemente ya lo perdiste. Probablemente no te tengan ese respeto, esa validación. Y aquí es donde entramos con el tema, ¿no? Hay que encontrar ese balance entre cómo hago que las personas me sigan, cómo les digo qué tienen que hacer, y al mismo tiempo, ¿cómo hago que no se pierda ese respeto? Es ahí donde tenemos que trabajar. Y eso muchas veces lo tenemos que hacer todos. ¿Por qué? Porque las emociones muchas veces son volátiles. Tú puedes llegar a sentir un pequeño enojo, una pequeña frustración y contestar de una manera poco profesional, ¿no? En el trabajo, hablando del trabajo. O de una manera terrible. Puede ser con tus hijos, puedes gritar, puedes insultar. Y eso hace que no te respeten, que te tengan miedo. Y cuando eso pasa, lo que es más probable es que a tus espaldas digan la verdad, digan cómo se sienten y te llamen sobrenombres, te hablen de cierta forma, liberen su frustración con sus compañeros de trabajo, con sus hermanos, en caso de que sean tus hijos, etcétera. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Punto número 1. ¿De dónde viene mi idea de que me deben respeto? Bueno, muchas veces la cultura,
la crianza o un agüerido que teme sentirse pequeño nos impulsan a tener esta creencia de que todo el mundo me debe de respetar, ¿no? Y vamos a pensar en la frase en sí, me deben, ¿no? ¿Qué es deber? Uno podría llegar a pensar en me deben respeto como una deuda que se tiene que pagar, ¿no? Esa es una forma de verlo, ¿no? Es una deuda que me tienen que pagar. ¿Por qué? Porque soy yo, ¿no? Esa es una forma. La otra forma es todos deberían de hacer esto, ¿no? El deber ser. Me deben de respetar, ¿no? Esa es otra forma de verlo. Ahora vamos a analizar ambas. El mundo no nos debe nada a nosotros. No, no nos debe nada por existir. No somos nadie especial. Así como tú, existen millones de personas que, si bien no iguales, porque de hecho es casi imposible que haya una persona igual exactamente a ti, pero existen millones de personas. Entonces, eso nos dice que hay una igualdad de por medio. ¿Por qué? Pues porque todos parecemos ser más o menos iguales en el aspecto de que tenemos muchas características similares, características biológicas y psicológicas muy similares. Entonces, todos de alguna manera somos más parecidos que diferentes. Entonces, ¿por qué los demás te deberían algo? Si todos somos más parecidos que diferentes, ¿no? No, no tiene sentido esto. Deber, no hay una deuda que se tenga que pagar. Todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho a actuar de la misma manera. Tenemos esta libertad que a veces no la ejerzamos o que otros decidamos eh, eh, desempeñar esta libertad de cierta manera y otras personas decidan hacerlo de otra forma por cuestiones emocionales, por creencias, etcétera. Eso es diferente, pero eso no quiere decir que sean inferiores. Simplemente tal vez quiere decir que hay cierta distancia entre tú y la otra persona por las habilidades, capacidades o decisiones que tomen. Pero eso no nos hace mejores que la otra persona, simplemente nos hace diferentes. Y eso es algo que nos tenemos que grabar a rojo vivo en la piel. Que todos somos diferentes, pero nadie es mejor o peor que el otro. Simplemente hay una distancia. Imagínate que cada uno de los caminos que existen posibles que podemos llegar a tomar es como una rama en un increíble árbol. Pero ¿sabes qué? Que este árbol, estas ramas entrelazadas, no está de pie, sino que está acostado. ¿Y por qué está acostado? Porque va hacia el futuro, va avanzando, ¿no? Y tú puedes tomar todos esos caminos. Y tal vez un camino te va a llevar a ser el líder o el jefe de una organización. Pero eso tiene que ver con las decisiones que tomaste desde antes. Porque es lo que ocurre. Al principio decides hacer bien tu trabajo, después decides aprender de un superior, después decides dejar de tener problemas, no sé, de faltas, de retardos, etcétera. Decides arriesgarte a aplicar al trabajo, etcétera. Son distintas decisiones que te van llevando por cierto camino, ¿no? Recuerda, son ramas entrelazadas. Pero hay personas que decidieron no tomar ese camino, decidieron tomar otros. ¿Y qué pasa? Que están en otra situación, pero eso no los hace mejores o peores, simplemente los hace tener cierta distancia de las decisiones que tú tomaste y de los resultados. Eso es todo. Ahora, tratemos de desmarañar esta otra parte del me deben de respetar, ¿no? Que es el debería de ser, el deber ser. Y aquí podemos traducirlo muy fácilmente a una frase. Nadie tiene que hacer nada, nadie debe de hacer nada por sí solo. Todos tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Que decidamos hacerlo de una manera u otra, o decidamos por emociones, creencias, etcétera, no hacer ciertas cosas, no quiere decir que todos debamos de actuar igual. Y es ahí donde está el truco.
Nadie tiene que hacer nada. Por poder, todos tenemos la capacidad de insultar a todo mundo en la calle. Pero que decidamos no hacerlo por cuestiones de ética, por cuestiones morales, por reglas sociales, porque sabes que hay una amenaza implícita de violencia si insultas a una persona pues que tiende a esto, a este tipo de reacciones. Entonces, por eso decidimos no hacerlo, pero eso no quiere decir que todos debamos de hacerlo. No quiere decir que todos debamos de respetarnos. Hay personas que no les interesa una interacción pacífica. Hay personas que prefieren el caos, ¿no? Y toman decisiones acorde a eso. Pero eso no quiere decir que esté mal, simplemente quiere decir que ellos deciden ejercer sus libertades de otro lado. Porque no hay nada bueno o malo per se. O simplemente porque nosotros digamos, no es deberías de hacer esto o no deberías de hacer esto simplemente porque todo el mundo lo hace. Y es ahí donde podemos empezar a liberarnos de todas las creencias que podemos llegar a tener de este tipo, del deberíamos de hacer esto, el deberíamos de tener esto, tendría que pasar esto, etcétera. Esa es una enorme cárcel mental que nosotros mismos nos ponemos. Entonces te invito a que nos abramos y dejemos de pensar en términos de debería y en términos de tendría, porque eso no va a pasar jamás. Eso solo pasa en nuestra cabeza. Ejemplo, Roberto creció escuchando que a los mayores se les respeta sin cuestionar. Pero piénsalo, hay personas mayores que pueden ser irrespetuosas contigo. Entonces, ¿vas a seguir sus instrucciones? ¿Vas a dejarte pisotear simplemente porque es una persona mayor por tener este tipo de creencias? Eso es lo que le pasó a Roberto. Y es ahí donde empezamos a cuestionar nuestras creencias y lo que deberíamos de decir, deberíamos de hacer, etcétera. Ahí nos estamos saliendo de ese marco, de ese molde y empezamos a actuar de una manera más libre. Punto número 2. Confundo respeto con miedo o sumisión. Aquí lo que te sugiero es que te pongas a pensar. Estoy recibiendo este silencio, esta obediencia, estos halagos, por ejemplo. Pero se sienten poco genuinos, se siente que es por obligación. Puedes ver que la gente, tus hijos, te siguen o hacen estas cosas con cierto miedo, con cierto resentimiento o con inseguridad. Si eso te está pasando, si tú observas esto, quiere decir que no te respetan necesariamente, simplemente tienen miedo o tienen sumisión. Y yo te voy a preguntar ahí, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que te respeten genuinamente y que sigan tus instrucciones de una forma voluntaria, porque ellos quieren, o que lo hagan por inseguridad, por miedo o por o con este enojo, este resentimiento de por medio? Es ahí donde tenemos que pensar y empezar a actuar. Por ejemplo, en el caso de el equipo de Roberto, lo que pasaba es que no le decían las cosas que pensaban realmente porque ellos sabían cómo iba a reaccionar. Se dio cuenta de esto y fue cuando empezó a cambiar esta dinámica de trabajo. Punto número 3. ¿Qué he hecho últimamente para ganarme el respeto de otros? Hagamos una lista de las cosas que podemos empezar a hacer, ¿no? Si no las hemos hecho últimamente, podemos empezar a hacerlas o incluso puede ser que ya lo hagas con ciertas personas pero no con otras. Aquí necesitamos hacer lo siguiente, hay que escuchar genuinamente. Escuchar no desde el punto de estoy esperando a ver a qué hora acabas de hablar, para yo hablar, ¿no? Sino escuchar genuinamente qué es lo que la otra persona quiere transmitir y yo reaccionar a eso de una manera genuina y de una manera abierta. Siguiente, cumple tu palabra. No puedes esperar que las otras personas te respeten lo que dices si tú no respetas lo que tú dices. Esa es una situación bastante lógica y coherente, ¿no? Si tú dices que vas a hacer algo, hazlo. Si dices que no vas a hacer algo, no lo hagas. Es así de simple. Siguiente punto, reconoce tus errores. Reconócelos y en el momento en el cual los reconozcas,
Enfatízalos rápidamente y habla acerca de ellos. Discúlpate si es necesario. Esto es uno de los tips que vienen en este libro de Dale Carnegie de cómo influenciar a las personas, cómo ganar amigos, influenciar a las personas. Y es una de sus reglas esenciales. Si cometiste un error, enfatízalo, señálalo rápidamente, habla de él, discúlpate y después ya puedes avanzar, ¿no? Siguiente punto, trata a otros con dignidad, con actos que constituyen un respeto real. ¿Y esto qué significa? Que si tú sabes que no está bien hablar de cierta manera a las personas, pues no les hables así nunca. Si tú sabes que tendrías que hacer ciertas cosas para que ellos se sientan respetados, haz esas cosas. Eso es lo que necesitamos hacer aquí. Como ejemplo, podemos poner a Roberto. Cuando empezó a reconocer el trabajo de su equipo, lo que estaban haciendo bien, la dinámica cambió. No fue de un día a otro, pero cuando empezó a hacer cosas y a decirlas de una manera que jamás lo había hecho antes, la gente empezó a sentirse mejor. El ambiente empezó a cambiar, la gente empezó a ser bien honesta. Le empezaron a decir esto que te comentaba, es que pensábamos que te ibas a enojar antes, pero ahorita creo que ya podemos hablar, ¿no? Y es ahí cuando podemos darnos cuenta de que hay algo valioso en lo que estamos haciendo. Y piénsalo, muchas veces en el trabajo vemos a las personas más que a nuestra propia familia, entonces hay que hacerlo de la mejor manera para evitar un ambiente tenso. Punto número 4. ¿Me incomoda respetar a alguien con quien no estoy de acuerdo? Y esta es una pregunta muy interesante, porque puede venir de una creencia muy particular que tiene que ver con enlazar estas dos cosas, ¿no? Respetar y estar de acuerdo. Y eso tiene mucho que ver con la arrogancia o con el ego que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque podríamos llegar a nosotros creer que no estamos equivocados nunca. Y esto va enlazado con un capítulo anterior que habla justamente de eso, de no tenemos la razón todo el tiempo. Y puede ser que la otra persona no esté de acuerdo y tenga la razón en su contexto o en sus circunstancias actuales o desde su vivencia, desde su experiencia. Pero eso no quiere decir que hay una sola verdad y que su verdad sea la única. Simplemente no estamos de acuerdo en una cuestión en particular y pero también no estamos nosotros siempre en lo correcto siempre. Hay que tener esta apertura. Y entonces ahí podemos empezar a ver las cosas desde otra manera. ¿Por qué tendría que incomodarnos respetar a alguien con quien no estamos de acuerdo? El respeto no implica pensar igual, sino reconocer el valor y la dignidad de la otra persona. Y es ahí donde la gente te va a respetar, cuando tú respetas a otros, cuando no interrumpes, cuando no haces caras, cuando tu lenguaje corporal expresa otras cosas. Y claro que podemos llegar a cometer errores, pero justamente por eso era el punto anterior. Enfatízalos y discúlpate en el momento en el que surjan. Y una verdadera disculpa implica un cambio de conducta por parte tuyo. Entonces reconócelo, no tiene nada de malo y no eres menos capaz o menos competente o menos consciente por haber cometido errores y disculparte. Al contrario, eso habla muy bien de ti y la gente te va a respetar mucho más, porque es como si estuvieras borrando parcialmente o eliminando en la mente o en la emoción de la otra persona esos errores que ya cometiste. Es así de valiosa esta forma de actuar. Roberto aprendió a valorar ideas distintas sin sentir que perdía autoridad. Lo único que tenía que hacer era preguntar. Y esto también viene en este libro que les mencionaba, de Dale Carnegie. Lo único que tenía que hacer era preguntar genuinamente qué es lo que a él le interesaba o qué es lo que no le hacía sentido. Si tenía una idea, su empleado, en ese momento le preguntaba, oye, nada más que aquí no me hace sentido. ¿Aquí cómo le harías? ¿O a qué te refieres con esto? Y ahí empieza a haber un diálogo de respeto, ¿no?
y un diálogo de comunicación mutua, comunicación de dos partes, y no nada más de una, de yo te digo esto porque soy tu jefe, así que hazlo, ¿no? Sino que genuinamente le preguntaba y la otra persona le respondía igual de esa manera genuina, porque lo hacía de una manera que no invalidaba la idea de la otra persona, no invalidaba lo que la otra persona estaba diciendo, simplemente trataba de aclarar ciertos puntos para encontrar estos puntos en común y partir de ahí. Punto número 5. ¿Cómo puedo sostener el respeto sin usar mi ego como arma? Si tu respeto depende de que impongas tu posición, no es respeto, es control, es autoridad. Podría ser incluso una autocracia si es en tu trabajo, ¿no? Esto es una persona que decide todo y los demás no deciden nada. Los demás están siendo oprimidos en sus ideas, en su voluntad, ¿no? Eso no es respeto. Entonces, ¿cómo dejamos esta arrogancia atrás? ¿Cómo actuamos de una manera más genuina, sin querer controlar todo? Bueno, pues aquí tenemos que pensar en lo siguiente, que toda conducta tiene una base, una causa raíz. Y si anteriormente estabas utilizando esta arrogancia o esta competencia o esta capacidad que tienes como base, hay que modificarla un poco, para que de esta manera sea un poco más abierta, más genuina, y tu comportamiento va a cambiar. Incluso sin darte cuenta, vas a notar que estás reaccionando de otra forma con las personas, de una forma muy distinta a como reaccionabas antes. ¿Por qué? Porque tu base y tu causa raíz de tu comportamiento es diferente. Por ejemplo, en el caso de Roberto, empezó a liderar con coherencia. ¿Qué quiere decir? Que seguía ya su palabra, que se aseguraba de que todo lo que dijera tenía sentido, de que no decía las cosas simplemente porque las sentía así o porque le daba la gana o para cubrir errores suyos, sino que actuaba de una manera coherente y dejó de necesitar recordarles a todos quién era. Esa fue la manera en la que empezó a actuar, porque empezó a hacer este cambio interno. A esto se le llama reestructuración cognitiva, cuando cambiamos nuestras propias creencias desde adentro. Y eso hace que cambie nuestro comportamiento sin que te tengas que recordar todo el tiempo que tienes que hacer las cosas de cierta forma. Y eso es muy útil. Por eso hablo de creencias aquí, porque cuando tú las cambias y las refuerzas continuamente y te das cuenta de que tenías creencias eh, dicotómicas, creencias bipolares, creencias que solamente eran blanco y negro, creencias de categorías, de tú eres esto, aquello y esto es lo otro, y creas estas creencias nuevas, que son más flexibles, más reales, más acorde a lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, en lugar de decir, yo siempre tengo la razón, podemos decir, yo me esfuerzo por tener la razón, pero me puedo equivocar igual que el resto. Y cuando tú cambias esta creencia y la refuerzas continuamente y te das cuenta de que el mundo está de acuerdo con esa creencia, en lugar de pelear, van a pasar dos cosas. La primera, vas a sentir más paz interior. Vas a dejar de tener esta carga emocional enorme de siempre tener la razón y vas a empezar a estar más abierto o abierta al mundo. Vas a darte cuenta de que no es necesario que siempre la tengas, de que está bien equivocarse. ¿Por qué? Porque eso te hace mejorar. Cuando te aceptas estos errores y empiezas a trabajar desde esos errores, empiezas a mejorar, empieza a cambiar todo lo que estamos haciendo día con día. ¿Cómo podemos hacer esto con el resto de las creencias? ¿Cómo podemos lograr este cambio? Bueno, siéntate un día en soledad y ponte a preguntarte, ¿por qué me enojó? ¿O por qué se enojó esta persona? ¿Qué pasó? Ok, y empieza a preguntar por qué, por qué, por qué, hasta que llegues a la causa raíz. Un ejemplo, digamos que tuviste un desacuerdo con una persona en el trabajo, ¿no? Digamos que esta persona se molestó y te contestó mal. Ok, piensa, si tú fueras la otra persona, ¿qué te pudo haber hecho enojar? Y ahí parte, ¿no? Ah, bueno, pues es que yo dije esto. Ah, ok, ¿por qué eso me haría enojar? Ah, pues porque tal vez esto suene irrespetuoso, tal vez esto se ve mal.
o por mis creencias, ¿no? Si yo soy la otra persona, yo creo ciertas cosas que hacen que yo me enoje por esto. Ok, ¿y por qué aún así yo lo dije? Ah, pues porque yo no sabía, o porque yo pensaba esto, o porque yo tengo esta creencia, o porque yo creo esta situación. Y entonces ahí te preguntas, ok, ¿qué evidencia tengo en el mundo real de que esta creencia siempre es absoluta y siempre va a pasar así? También te puedes preguntar, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si estoy equivocada? Y entonces ahí empiezas a hacer el trabajo para crear esta nueva creencia. Y las creencias tienen que ser flexibles si lo que quieres es generar esta flexibilidad psicológica y esta adaptación al entorno de una manera efectiva. En lugar de decir, yo soy el mejor o la mejor, puedes decir, yo trato de ser el mejor o la mejor en todo lo que hago, pero a veces es imposible. Y de hecho lo es, porque no puedes ser el mejor o la mejor en todo. Siempre va a haber una persona más capaz que tú. Si tu creencia es yo lo sé todo en mi trabajo o con mis niños, me tienen que obedecer porque yo lo sé todo, entonces ahí pregúntate, ¿realmente lo sé todo? Huh. Y empieza a preguntarte qué cosas no sabes o qué cosas no sabías o pensaste que sabías y después te diste cuenta de que no era así. Y ahí empiezas a generar las nuevas ideas porque te vas a dar cuenta con evidencia real de que eso no es cierto. Entonces puedes empezar a generar nuevas creencias como yo trato de saber lo mejor que puedo, la mayor cantidad de cosas posibles. ¿Para qué? Para enseñar y para liderar de la mejor manera. Pero aún así, puedo equivocarme y estar en un error. Y eso está bien. Es ahí donde esa creencia siempre va a ser verdad. Porque no es una creencia rígida, es una creencia que se adapta al entorno, se adapta a la realidad y nos ayuda a vivir de una manera más tranquila, más pacífica con el entorno y ya sobresalir incluso, porque es muy raro que la gente haga eso. Y eso, paradójicamente, es lo que hace que una persona sea un buen líder, ya seas jefe de familia o jefe en tu trabajo. Para cerrar este tema, recuerda que nadie te debe un respeto automático. El respeto es un puente que se construye desde ambos lados. Si quieres recibirlo, tienes que darlo primero. Y eso implica respetar tu palabra también. Si quieres sostener este respeto, cuídalo y actúa acorde a esto. No olvides estas creencias centrales y flexibles y trabaja todos los días. No confundas ese respeto con miedo, con obediencia, con títulos. Porque el verdadero respeto se pierde, no se ordena. Aquí vamos a hacer un reto esta semana. Pregúntate con respecto a en qué situaciones la gente debería de respetarte. Y pregúntate, ¿qué estoy haciendo para que eso pase? ¿Y qué podría cambiar para que ese respeto sea genuino y no impuesto? Para que no haya miedo, ¿no? Pregúntate, ¿quiero respeto o quiero controlar? Y ahí cuando le des respuesta a esa pregunta, después pregúntate, ok, ¿qué puedo hacer para que la persona con quien estoy hablando, mi hijo o mi hija, quien sea, deje de sentir miedo, deje de sentir inseguridad al tratar conmigo, deje de sentir rencor por la cosa que le estoy diciendo, de que descargue estas emociones para que la interacción sea más pura, sea más genuina y sea mucho más pacífica? Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por llegar hasta el final. Si estás aquí es porque no te conformas con poquito, sino porque quieres más, porque quieres mejorar en tu vida. Quieres más paz, más tranquilidad, quieres mejores resultados. Y eso yo lo respeto muchísimo. Que tengas bonita tarde, bonito día. Recuerda que aquí estamos lo que crecemos todos los días y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.